Bien, muy buenos días, estimados estudiantes. Espero que hayan amanecido con bien. Espero que estén con la mejor disposición de aprender, ¿verdad? Voy a iniciar la clase. De todos modos, pues siempre queda grabada, ¿verdad? Así que pueden consultarla después, ¿verdad? Espero que estemos avanzando en los ejercicios que se les ha solicitado de práctica, ¿verdad? Por supuesto que son ejercicios de práctica. Espero que estén avanzando de forma positiva en ello. ¿Qué más? Pues cualquier duda, pues usted puede escribirme, no hay ningún problema, pues yo trato de contestarle casi al momento, pero bueno, si en alguna vez se me pasa, pues las disculpas del caso. Bien, para esta jornada, pues tenemos una agenda algo apretadita con respecto a todo lo que tenemos que ver. Así que le voy a solicitar de la manera más atenta posible que estemos con las pilas puestas, ¿verdad? Eh, Hagamos las preguntas que estimen convenientes y pues espero que tengan por lo menos su guía de la semana 5 ahí a la mano para que puedan estar consultando pues todos los procesos que se realizan en esta clase, ¿verdad? Así que sin más preámbulo pues voy a iniciar. Bueno, me gustaría, primeramente que nada, me gustaría que me confirmaran si me pueden escuchar, chicos. No vaya a ser que esté hablando yo solo. ¿Sí se me escucha o no? Sí se oye. Sí. Ok, muy bien. Bueno, pues entonces vámonos ya de una sola vez. Em, Hoy vamos a seguir viendo con la factorización, vamos a seguir estudiando el tema de factorización. Recuerde, factorizar quiere decir regresar un polinomio de la forma descompactada, ¿sí? Se le puede llamar así, de una forma descompactada, regresarlo a una forma de factores. En esta ocasión, pues vamos a continuar viendo cómo se factorizan trinomios. El último método que vimos en la clase anterior, cuando nosotros decíamos que números multiplicados y que sumados me dan tanto, pues ese método está orientado a factorizar trinomios. Hoy vamos a ver un método que igual sirve para factorizar trinomios. Esto se le conoce como método de aspa o método de tijeras. Vamos a ver cuáles son los aspectos teóricos de este problema, de este método, ¿verdad? Entonces, inicio. Fíjese bien. Trinomios de la forma ax cuadrado más bx más c. Bueno, usted el año pasado pues se estrenó un poquito en este tema de factorización y un poquito en cuanto a las ecuaciones cuadráticas. Recuerde que una ecuación cuadrática está muy asociada a a este tipo de trinomios, ¿verdad? Donde A, B y C son números reales, ¿verdad? Son números reales y en este caso pues los vamos a trabajar como enteros. Aquí la diferencia con respecto al método anterior es que en el método anterior, el de qué números multiplicados y qué sumados, solo me funcionaba para trinomios de la forma x al cuadrado más bx más c. Ese método, el de decir qué números multiplicados y qué sumados me dan estas y estas cantidades, eso solo funciona para este tipo de trinomios. Para este otro tipo de trinomios, ese método no es muy eficaz. No descarto que pueda existir algún polinomio que sí se pueda factorizar a través de ese método, pero por lo general no es una regla general que me vaya a funcionar en cada uno. Entonces, para factorizar esto, donde A es distinto de la unidad, es decir, es distinto de 1, existe un método que se llama método de tijeras, ¿verdad? Método de tijeras o método de aspa, que fue el que nos mencionaba una compañera de ustedes la clase anterior. Vamos a ver los aspectos teóricos. Método de tijeras o método de aspa. Abre, dice ahí. Es un método muy simple y sencillo que permite factorizar trinomios de la forma ax cuadrado más bx más c con a, fíjese bien la restricción, con a distinto de 1. Ya sabe, ¿verdad? Esto en matemáticas quiere decir distinto de 1. Ok, entonces, teniendo en cuenta las siguientes reglas, ojo, no es solo a lo loco, ¿verdad? Que vamos a ir aplicando la factorización a diestra y siniestra, ¿verdad?
Tiene que haber ciertas condiciones. Paso 1 y paso 2. Fíjese bien, aquí de una sola vez le estoy dando los pasos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Resumido de una forma gráfica. Primer paso, vamos a escribir el polinomio que nos están dando, el de que tiene la forma ax al cuadrado más bx más c. Y fíjese bien, vamos a buscar, ¿sí? Vamos a buscar dos monomios cuyo producto sea ax al cuadrado, ¿sí? Ya lo vamos a ver en ejemplos más concretos. El siguiente paso, fíjense bien, el siguiente paso es buscar dos números cuyo producto sea el coeficiente c. Entonces, fíjese bien, lo primero que busco es dos expresiones que me den ax al cuadrado. Y busco dos números enteros cuyo producto sea c. ¿Sí? Ahí el paso 1 y el paso 2 está, yo creería que está bastante clarito. Luego, ¿qué hacemos, profe? Bueno, el paso 3 dice, se realiza la multiplicación en forma de aspa como se muestra a continuación. Bueno, usted ha escrito el polinomio, ¿verdad? Ax al cuadrado más bx más c. ¿Sí? Lo que hacía en el paso 1 y paso 2. Luego, va a tratar de buscar dos expresiones cuyo producto sea ax al cuadrado. Esa expresión, por ejemplo, podría ser a sub 1x y a sub 2x. Entonces vamos a pensar de que el producto de estas dos, el producto de estos dos me da, fíjese bien, el producto de estos dos me da ax todo al cuadrado. Luego con c, vamos a buscar dos números enteros, por supuesto, cuyo producto sea c mayúscula, ¿verdad? Entonces para ello vamos a considerar c sub 1 y c sub 2. Entonces, luego que hemos encontrado a c sub 1 y a c sub 2, es decir, dos números cuyo producto me da el coeficiente c, ¿qué es lo que voy a hacer? Fíjese bien, paso a lo siguiente. Voy a multiplicar en aspa, ¿sí? No sé si acaba de ver ahí que apareció una flechita, es decir, voy a hacer esta multiplicación. A sub 1 por x multiplicado por c sub 2. Y voy a multiplicar a sub 2x por c, es decir, cabal una multiplicación en aspa como se lo hago ver a continuación. Luego dice, paso 4. Después de que ya he hecho esto, ¿qué es lo que voy a verificar? ¿Alguien me ayuda con la lectura? Por favor. ¿Alguien sería tan amable de ayudarme con la lectura del paso 4? Esto de acá. ¿Alguien que sea tan amable? Que me pueda ayudar con la lectura del paso 4. Solo un voluntario. Yo, profe. Dígame. Solo que no veo el puntero. Ah, ok. Aquí es este de acá. Paso 4, ya lo vi. Okay. Si la suma algebraica de c sub 2, a sub 1 y x más c sub 1, a sub 2 y x, c igual a b a coeficiente de x. Muy bien, vaya, fíjese bien. Ahí se lo voy a interpretar, fíjese bien. Si después de haber hecho esta multiplicación, permítame un momento que hay bastantes que quieren entrar. Si después de haber hecho la multiplicación de este de acá con este de acá, ¿sí? Y este de acá con este de acá, si la suma de esas dos expresiones, así como me lo plantean acá, si esta suma es igual a este valor, a todo este bx, entonces, fíjense bien qué es lo que va a pasar. No sé si ya en informática ya vieron los diagramas de flujo, qué es lo que pasa cuando una cosa sucede y cuando no. Ah, pues algo así es que se lo he intentado resumir así. ¿Qué pasa si se cumple que eso es igual a bx? Bueno, lo que va a pasar es que vamos al paso 5. ¿Cuál es el paso 5? Es justamente este de acá. Observe el paso 5. Se arman los factores en paralelo. ¿Cómo así, profe? Bueno, es de la siguiente forma. Usted había encontrado a sub 1x y a sub 2x. Y después a c sub 1 y a c sub 2. Entonces, los factores, cuando dice que los factores se arman en paralelo, se refiere a que se vinculan esta cantidad con esta otra cantidad. De tal forma que a sub 1x más c sub 1 es el primer factor y a sub 2 por a sub 2x más c sub 2 es el otro factor. O sea que, en resumen, fíjese bien, en resumen, si al hacer la multiplicación en aspa
me da este coeficiente de acá, entonces paso al siguiente paso, que es el número 5, y armo los factores en paralelo. O sea, compruebo en aspa y armo los factores en paralelo. Toda esta verborrea, pues la vamos a ver de manifiesto ya en un ejemplo, ¿verdad? Y ahí van a ver que es un poco menos tedioso. Luego, ¿qué pasa si después de haber hecho esa multiplicación no me da el coeficiente Bx? Bueno, si no me lo da, tengo que regresar otra vez al paso 1 y tratar de buscar otras expresiones que siempre me den a x al cuadrado y a c, ¿verdad? Bueno, pasemos ya a los ejemplos para ver ya de manifiesto esta teoría, ¿sí? Cualquier pregunta, hágala, ¿verdad? No tenga ninguna pena. Bueno, fíjense bien, aquí, pues yo no sé si usted lo logra ver, yo como ahorita tengo la bandita de zoom en la parte de arriba, pues casi no veo, pero ya la voy a colocar aquí abajo. Bueno, por aquí le traigo el ejemplo número 1. Fíjese bien, en el ejemplo número 1 me piden factorizar la expresión 2x al cuadrado más 13x más 15. Fíjese bien, lo más maravilloso que nos puede pasar cuando tengamos estos trinomios es que el coeficiente, voy a borrar todos los dibujitos para que quede el lienzo limpio. Lo más maravilloso que nos puede pasar es que el coeficiente sea un número primo, es decir, este de acá. Si ya es, por ejemplo, un 8 o es un número compuesto más grande, créanlo que nos vamos a ver en serios aprietos, pero nada que el método no pueda solucionar con leves ajustes. Bueno, entonces por aquí yo tengo que necesito factorizar esta expresión, 2x al cuadrado más 13x más 15. ¿Qué es lo que voy a hacer? Bueno, voy a ocupar el método de las tijeras. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer según el método de las tijeras? Bueno, lo primero que debo de hacer es buscar dos números cuyo producto sea 2x al cuadrado, así como está acá, como se los he colocado acá. Fíjese bien, no sé si ve esa flechita ahí que le acabo de poner. Pues yo sé que 2x al cuadrado bien puede ser el producto de ¿qué? Bien puede ser el producto de 2x por x. Si usted multiplica 2x por x, ¿qué me le va a dar? Si usted multiplica esas dos cantidades, 2x por x, ¿qué me le va a dar? 2x al cuadrado. Muy bien, 2x al cuadrado. Entonces cumple la primera condición. Luego, fíjense bien, busco otros dos números, siempre enteros, cuyo producto sea 15. En este caso, pues yo he escogido a 5 y a 3. 5 por 3 es 15. Entonces, los escogí y pues los anoté aquí. Siempre es bueno ir anotando cuánto me dan los productos, ¿verdad? Por cualquier cosa. Luego, fíjense bien, una vez ya escogí los números, porque a veces este es un método un poco de ensayo y error. Cuando ya escogí los números, fíjese bien qué es lo que hago. Voy a hacer la multiplicación en aspa, ¿sí? Voy a hacer la multiplicación en aspa. Es decir, permítame que estoy dándole acceso a otros chicos. La multiplicación en aspa es 2x por 3 y x por 5. Por favor, anóteme ahí en su cuaderno cuánto me le da el producto de 2x por 3. Bueno, a mí me da 6x. No sé si a alguien más le da así. Luego, Sí, profe. Luego el producto de x por 5 me da 5x, ¿verdad? Esos dos resultados los voy a sumar según los signos como me hayan dado. En este caso, como 6x y 5x son positivos, entonces voy a hacer una suma cualquiera, ¿verdad? Entonces, si yo sumo esas dos cantidades, 6x más 5x, ¿cuánto me da? ¿Cuánto me da 6x más 5x? 11x. Me da 11x, así como está en el paso de acá. Entonces, fíjese bien, aquí no me ha funcionado porque resulta ser de que en vez de haber obtenido este 11x, lo que se hubiera esperado o lo que hubiera sido lo ideal, habría sido conseguir este 13x. Por tanto, esta forma de descomposición no nos es efectiva. Entonces, según lo que vimos en la lámina anterior, si yo no llego a este coeficiente, el 13x, lo que hago es que regreso al paso número 1. ¿Y cómo voy a regresar al paso 1, profe? ¿O cómo voy a saber qué es lo que tengo que hacer si ya, digamos, usted dice, si yo ya probé? Bueno, aquí vámonos a hacer la segunda prueba, que es justamente la que tengo
en esta parte de acá donde dice segunda prueba. Escribo de nuevo el polinomio, ¿verdad? Escribo de nuevo el polinomio. 2x al cuadrado más 13x más 5. Luego, fíjense bien, aquí en el caso de 2x al cuadrado, pues yo voy a volver a probar la misma descomposición, es decir, 2x por x, la misma que hice en el paso 1 de la primera prueba, esa misma voy a colocar. Ahora bien, ¿qué es lo que ha cambiado aquí con respecto a lo anterior? Fíjense bien, lo que ha cambiado es simple y sencillamente que ahora voy a conmutar los factores. Recuerde que la multiplicación es conmutativa. Entonces, haber escrito en el paso 1 5 por 3, sí, en efecto me da 15, pero puedo hacer este pequeño cambio de poner los factores invertidos, es decir, ahora colocarlo en la forma 3 por 5. Es algo bastante saludable que a veces se hace, es decir, 3 por 5. Y con eso, ¿qué es lo que he ganado, profesor William? Bueno, fíjese bien, desarrollamos la multiplicación en aspa para que ustedes vean qué es lo que ha ganado. 2 por 5 me da un 10 que está por ahí, ¿verdad? Me da justamente este 10 de acá, ¿sí? Ese 10x. Luego, fíjese bien, x multiplicado por 3, ¿qué es lo que me da? Me da 3x. Luego, sumo esas dos cantidades de acuerdo a los signos que me han dado y justamente llego al 13x. ¿Será que ese 13x es mi parámetro ya para decir que he logrado factorizar? ¿Que he logrado encontrar una buena combinación de factores? En efecto, ¿verdad? Cuando yo, fíjense bien, mucho ojo con esto. Cuando ya me da el 13x de aquí, así como me lo daban en el trinomio, pues quiere decir que he encontrado una combinación efectiva de los elementos que me ayudan a factorizar este trinomio. Y entonces, profe, ¿cómo voy a armar los factores? Bueno, recordemos, fíjese bien, los factores se arman en paralelo, es decir, eh, tengo varias personas que quieren entrar y de repente cuando quiero usar alguna herramienta de acá, ok, lo voy a colocar por acá. Bueno, fíjese bien, la multiplicación para comprobar si me da el coeficiente 13x la hago en aspa, pero los factores se arman en paralelo, es decir, 2x con 3 y x con 5. Entonces, ¿cómo me quedarían expresados los factores, profesor William? Es de esta forma. Observe bien, 2x más 3 por x más 5. ¿Por qué más? Porque desde un principio estos me dieron positivos. Si alguno de estos dos hubiera sido negativo, entonces, por ejemplo, si el 5 hubiera sido negativo, pues el factor sería x menos 5. ¿Quedamos claros con el primer ejemplo, chicos? ¿O hay preguntas? Si hay preguntas, con toda confianza, abra el micrófono y pregunte, ¿verdad? Si no hay... Yo tengo Dígame. todo claro lo de la parte de arriba, pero en el ejemplo número 3 he visto que le ha cambiado X a... Ah, ok. Pues sí, fíjate de que ese fue un error del profe William. Ahí lo que vamos a hacer es que vamos a cambiar esa X por un A o la A por las X. Ya vamos a ver. Pero muchas gracias por la observación. Te lo agradezco infinitamente. Ok. Me parece excelente que vayan viendo los otros ejemplos. Así, pues, nos ahorramos un poquito de tiempo, ¿verdad? Luego, en el ejemplo 2, pues, tengo el polinomio 3a al cuadrado más 17a más 20. Aquí, fíjese bien, a medida que el término independiente va incrementando, pues se vuelve más complicado porque hay más formas de descomponer ese número. Y lo vamos a ver de manifiesto, pues que aquí tengo que hacer hasta 3 pruebas para poder encontrar la factorización. Explico, fíjese bien. En el paso 1, yo sé que este 3a cuadrado se puede descomponer como el producto de 3a por a, ¿sí? Al multiplicar 3a por a, eso me va a dar 3a cuadrado. Muy bien, hasta ahí todo bien. Luego, 20, yo hago una propuesta. Es decir, la propuesta es que para mí 20 se puede descomponer como 2 por 10. ¿Estamos bien hasta ahí, chicos? 20 se puede descomponer como 2 por 10. Luego que ya propuse, que ya propuse unas cantidades, lo que hago es multiplicar en aspa. Este sería 3 por 10 me da 30A, ¿verdad? Que es justamente el resultado que tengo acá. Luego hago la otra multiplicación. A multiplicado por 2, eso me da 2A, que es justamente este otro resultado al que acabo de llegar aquí.
¿verdad? Luego, hago la suma algebraica de estos dos valores que tengo acá y eso me da 32A. Ahora voy a discriminar. Ese 32A es igual al 17A que me están pidiendo, que sería lo ideal a lo que yo tendría que llegar. ¿Es igual o no es igual? ¿Algún voluntario? No es igual. No es No es igual, igual. ¿verdad? No es igual. Entonces esta descomposición a mí no me sirve. Tengo que hacer una segunda prueba. O sea que este método es un tanto de ensayo y error. Bueno, en la segunda prueba, observemos bien qué es lo que pasa en la segunda prueba. Bueno, aquí el profe, pues, como él no es tan experto, lo que ha hecho, pues, es que ha descompuesto 3A por A nuevamente, ¿sí? 3A por A nuevamente. Entonces, fíjese bien, lo que ha pasado es que nada más ha invertido. En la primera prueba, él puso 2 por 10. Y en esta otra prueba, pues, lo puse como 10 por 2. Pero, ¿cuál es el impacto que tiene eso? O sea, yo no veo sinceramente que en algo haya cambiado eso. Bueno, el truco está en que a la hora de multiplicar en aspa, sí cambian las sumas. Observe bien. 3A por 2, eso me da el 6A que está por ahí en el paso 2. Y luego A por 10 me da 10A. ¿Cuánto da la suma algebraica de 6A más 10A? Eso, pues según mis cuentas, me da 16A. Ya bajó un poquito, ¿verdad? Ya no es el 32 que tenía, sino que ahora ya es 16A. Entonces, pregúntese usted y ayúdeme a responder esta pregunta. ¿Será que ya es igual ese 16A? ¿Es lo que yo necesito? ¿Es lo que yo necesito? ¿Será que No, ya es lo necesito exactamente 7A. Muy bien, yo necesito exactamente 17. Entonces, cuando ya agoté estas posibilidades, entonces busco otra forma de descomponer el 20. A veces puede ser una buena alternativa esa. Pues yo aquí propuse 5 por 4. 5 por 4 también me da 20. Y no pasé del 3A por A porque yo hasta cierto punto hay veces que por instinto uno dice, y ustedes lo van a agarrar también ese instinto, cuando resuelvan varios, uno dice, bueno, voy a seguir probando así y así. Bueno, fíjense bien. Al probar, nosotros obtenemos 3A por 4A, perdón, 3A por 4, eso me da 12, ¿verdad? 3A por 4, 12. Y luego A por 5, eso me da 5A. Luego hago la suma algebraica de 12A más 5A y eso me da justamente 17A. Eureka, encontramos una combinación adecuada para armar los factores. Pregunto, ¿en qué sentido se arman los factores? ¿Se arman en aspa o se arman en paralelo? ¿En qué sentido se arman los factores? ¿En aspa o en paralelo? En paralelo. En paralelo. En paralelo, muy bien, excelente. Los factores se arman en paralelo. Fíjese bien, la aspa solo la hago para comprobar que tengo una combinación efectiva. Es decir, para ver si llego al coeficiente. Pero el factor, Profe, dígame, hija. entonces el aspa se va a utilizar solo específicamente para hacer eso. El aspa la vamos a utilizar para comprobar que tengamos el coeficiente lineal, perdón, el término lineal del trinomio. ¿Sí? Gracias. Bueno. Entonces, los factores los armamos en paralelo. Este sería un factor que es 3A más 5, ¿verdad? ¿Por qué más? Bueno, porque desde un principio este 5 me da positivo. Y este sería otro factor. Y justamente ellos dos, el producto de esos dos factores es la factorización del trinomio más grande. Bueno, en el ejemplo número 3, pues ya usted ya ve que es un tanto mecánico, pero igual se lo voy a explicar así un poquito más rápido porque tenemos una agenda apretadita por el día de ahora. Fíjese bien, en el ejemplo 3 tenemos 5x cuadrado menos 8x más 13. Entonces, yo hago una proposición, una propuesta. Para mí, el 5x al cuadrado, y aquí voy a la observación que me dijo la compañera, voy a cambiar esta a por una x, ¿sí? Aquí voy a hacer una propuesta. Para mí va a ser 5x por x. Revisemos. 5x por x me da 5x al cuadrado. Sí, ¿verdad? Que es justamente esto de acá. Que es justamente este coeficiente de acá. ¿Verdad? 5x al cuadrado. Luego, ¿qué pasa con el término independiente? Yo hago una propuesta para ver cómo se puede componer. Mire,
Cuando es primo, cuando el coeficiente lineal o el término independiente, mejor dicho, el término independiente es primo, es lo mejor que me puede pasar, porque ya ve que si entre más va creciendo ese término, pues más formas de descomponerlo tengo que ir buscando. Pero si es primo, sucede, eso es lo más maravilloso. Por ejemplo, aquí, 3 solo puede ser el producto de 3 por 1 o de 1 por 3, ¿sí? Bueno, en la primera prueba yo hago la propuesta 5x por x y 3 y 1. Luego hago la multiplicación en aspa, es decir, 5x por 1, ¿cuánto me da? Me da 5x. Y luego x por 3 me da 3x. Entonces, la suma algebraica de esas dos expresiones sería 5x más 3x. Eso pues según mis cuentas me da, ya le digo cuánto me da, 5 más 3, eso es 8, ¿verdad? Pero aquí hay un grave problema, porque yo no necesito 8. ¿Cuánto es lo que yo necesito? ¿Cuánto? Menos 8. Yo necesito menos 8, entonces ahí he entrado a una situación un poco molesta, un poco incómoda, porque yo no puedo ni se me le vaya a ocurrir solo solucionarle poniéndole aquí el menos. No, eso no es así. Entonces, ¿qué es lo que hago? Bueno, me voy a una segunda prueba. En esta segunda prueba lo que voy a hacer es ocupar la ley de los signos. Recuerde que en la ley de los signos, pues más por más da más, ¿sí? Pero también menos por menos me sigue dando más. Entonces es justamente lo que yo he hecho acá. Proponer este 3, porque yo sé que al multiplicar menos 3 por menos 1, siempre me va a dar este 3 positivo que está acá. Luego, con ese pequeño cambio, pues me voy, ¿verdad? Trato de hacerlo. Entonces me quedaría 5a por 1, ¿cuánto me da? ¿Cuánto me da 5a por menos 1? Me da Menos 5a. menos 5a. Y aquí ya estoy cometiendo el mismo error porque no estamos trabajando en función de a, ¿verdad? Sino que estamos trabajando en función de x. Las disculpas del caso. Ya el profe ya trabajar a medianoche ya le hace daño. Vaya. Y la otra, fíjese bien, la otra multiplicación en aspa sería x multiplicado por menos 3. Y eso justamente ¿a cuánto me lleva? Me lleva al menos 3a, ¿verdad? Luego, ¿qué es lo que hago? Hago una suma algebraica de esas dos expresiones. ¿Cuánto es menos 5a menos 8, menos 5a menos 3a? Eso sí es menos 8, ¿verdad? Ahí sí tenemos el menos 8 que ando buscando. Entonces, como en aspa me dio el menos 8 que necesito, ¿en qué sentido se arman los factores entonces? Pregunto. ¿En qué sentido se arman los factores? De forma lineal. De forma lineal o en paralelo. Es decir, 5x menos 3 va a ser un factor y el otro sería x menos 1. ¿Sí? Recuerde, en aspa solo compruebo el coeficiente, pero en paralelo yo armo el factor. Yo y usted, ¿verdad? Vamos a armar los factores. Entonces, ¿cómo quedaría la factorización de esto? Quedaría 5a menos 3, ¿sí? Que sería este primer factor, multiplicado por el otro factor que sería x menos 1. Y aquí lo mismo, es x. Bueno, ahí le hago la observación. Profe, ¿verdad? yo tengo una pregunta. Dígame, hija. Dígame. ¿Cómo vamos a saber cuándo utilizar este método? Cuando el coeficiente del trinomio sea distinto de la unidad, ¿sí? Por ejemplo, cuando el numerito que va acá, si usted lo quiere ver así, cuando el numerito que va acá es cualquier otro menos 1, ¿sí? Por ejemplo, puede ser 5, 8, 20, 22, 28, 29, etcétera, pero no es 1. Y es un trinomio que tiene un término cuadrático, un término lineal y un término independiente. No sé si eso responde a su duda. Sí, profe, muchas gracias. Ok, perfecto. Vamos con la siguiente parte. Fíjese bien. Voy a borrar todo eso. Voy a borrar todo esto porque se ve muy desordenado. Y vamos con lo siguiente. Fíjese bien. En esta parte, pues vamos a recordar cómo factorizar trinomios cuadrados perfectos y diferencia de cuadrados. Aquí no lo voy a dar por separado, sino que lo vamos a ver en combinación. Vamos a ver polinomios donde yo tengo que usar estos dos métodos en simultáneo. Fíjense bien.
vamos a ver los aspectos teóricos. Aquí yo le he puesto una propiedad muy importante. Se la puse porque usted el año pasado, usted ya estudió un poco de ecuaciones cuadráticas y la propiedad que le voy a mostrar tiene que ver en cuanto a eso. Vale. Trinomios cuadrados perfectos, dice regla práctica. Esta es una regla que le va a funcionar con los trinomios. Fíjese bien. Si un trinomio de la forma ax cuadrado más bx más c, o sea, fíjese bien y quiero que no se me vaya a confundir. Es cierto, el método de las tijeras también hace uso de un trinomio de esta misma forma, pero hay algunos trinomios, como los que vimos hace un momento, que no necesariamente tengo que estar haciendo método de las tijeras, sino que yo puedo comprobar de una sola vez si son trinomios cuadrados perfectos. O sea que aquí es bien aleatorio. Un trinomio de la forma en la que vimos acá, permítame un momento, un trinomio de la forma que vimos en estos ejemplos, puede o no, oiga bien, puede o no llegar a ser un trinomio cuadrado perfecto. Si es un trinomio cuadrado perfecto, no me voy a estar desgastando ocupando todo esto, sino que lo que voy a hacer siempre, fíjese bien, o lo que debería de hacer primero es tratar de comprobar si es cuadrado perfecto. Si es un trinomio cuadrado perfecto, sale súper fácil de factorizar y eso es lo que vamos a ver a continuación. Bueno, entonces dice, si un trinomio de la forma ax al cuadrado más bx más c cumple, es decir, esta es una condición, si se cumple que esta operación b al cuadrado menos 4ac es igual a 0, entonces es un trinomio cuadrado perfecto. Luego dice, si b al cuadrado menos 4ac es un cuadrado perfecto, entonces el trinomio puede factorizarse en q. Esta propiedad pues no es muy buena, pero no la vamos a ocupar, pero se lo puse ahí como un dato adicional. La diferencia de cuadrados. Veamos qué dice. Una expresión u cuadrado menos v al cuadrado siempre es factorizable. En cambio, u cuadrado más v al cuadrado es un polinomio primo. Mucho cuidado. ¿Qué es lo que le estoy diciendo aquí en pocas palabras? Esto sí se puede factorizar. Esto no se puede factorizar en el conjunto Q, ¿sí? En el conjunto de los números racionales. Cuando vamos a usar ambos métodos combinados, es útil la propiedad asociativa. Entonces, veamos ya en regla práctica la propiedad que le ponía en esta partecita de acá, la de b cuadrado menos 4ac. Bueno, fíjense bien, para recordar, factorizar los polinomios mostrados. Observen bien. Nosotros tenemos este trinomio. Si nosotros tratamos de asociarlo con lo que vimos el día lunes y lo que recién acabamos de ver, pues ustedes perfectamente, oiga bien, perfectamente puede venir y decir, voy a abrir dos paréntesis y voy a buscar números que multiplicados me den 36 y que sumados me den 12. Eso está bien y no hay ningún problema. Pero, fíjese bien, le presento otra opción. ¿Cómo voy a comprobar si esto es un trinomio cuadrado perfecto de una forma práctica y rápida? Bueno, lo primero que tenemos que hacer, fíjese bien, es identificar quién es A, quién es B y quién es C. En este caso, recuerde usted como en la fórmula general, A es el coeficiente del término cuadrático, B es el coeficiente del término lineal y C es el término independiente. Entonces, planteamos esto que está acá. B al cuadrado menos 4ac. Lo planteo acá. 12 al cuadrado menos 4 por 1 por 36, como lo hacía en la fórmula general. Luego, opero esta expresión, ¿sí? Opero esta última expresión que acabo de obtener y voy a verificar si esta expresión me da 0. Si esta expresión me da 0, es un trinomio cuadrado perfecto, ¿sí? Por favor, alguien que sea tan amable de desarrollar esa operación, a ver si 12 al cuadrado menos 4 por 1 por 36 es igual a 0. Si alguien pudiera hacer esa operación. Si eso da 0, pues quiere decir que es un trinomio cuadrado perfecto.